por amor, por convicción. Entonces, la vida me ha llevado al instituto y he disfrutado muchísimo y pretendo compartir un poquito con ustedes al respecto. Tengo yo esta maestría en educación, neurocognición y aprendizaje formada por el instituto y también la de educación, ciencias en la educación familiar también por el instituto. Y el día de hoy, con mucho gusto quiero compartirles bases de la neurociencia, vaya, de lo que llamamos ahorita neurociencia. Pero me interesa mucho dar inicio con conceptos generales. Me es preocupante, yo sé que quizá muchos de ustedes tienen ya conocimiento sobre el tema, quizá dominan muchísimo, otros no, y mi intención es que conozcan lo básico sin que se angustien, por favor, por conocer a detalle o por aprenderse toda la terminología técnica, porque pues eso es imposible, por lo menos en una videoclase o en un semestre de dar lectura. Se va adquiriendo poco a poco conforme va pasando el tiempo. Yo tampoco soy experta en la terminología, entonces lo que menos quiero es que se angustien por aprenderse todos los términos. Me interesa mucho que aprendan cómo es el proceso. Eso es lo básico y en eso quiero que se centren, por favor, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. Les voy a pedir, por favor, si pueden, en la medida de lo posible, si apagan la cámara, para que podamos fluir la clase sin distracciones, ¿sí? Ok, como introducción vamos a ver en esta asignatura la neurociencia, el problema que hay en la relación entre mente y cerebro, o mente y cuerpo, y la interrelación que hay entre lo que es la cognición, la emoción, la conducta, con la finalidad de contar con un panorama así amplio sobre las disciplinas neurocientíficas. La tarea central de las diversas ramas que conforman las neurociencias es básicamente explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas de manera individual en el cerebro para que podamos generar la conducta tal cual nosotros la vemos y cómo a su vez estas células también están influenciadas por el medio ambiente, porque aunque no lo creamos, el medio ambiente es parte fundamental de nuestra formación y de nuestra razón de ser y de existir. El cerebro humano no es solamente el resultado de la evolución, sino también forma parte de lo que es la educación, la cultura y las experiencias que vamos adquiriendo día a día, minuto a minuto. Podríamos pensar por ahí que alguien dijera que se hace solo, eso es mentira, no nos hacemos solos. Nos forma una sociedad con el respaldo de la cultura y esa es la base. Esa es la base, lo vamos a ver más adelante. Y desde luego que este tema lo van a ver mucho más a detalle cuando pasen el siguiente semestre en la asignatura de psicología cognitiva. Les va a encantar, estoy segura. Ok. Conocer las neurociencias y las bases cerebrales de la conducta y la cognición mediante lecturas especializadas y organizadores gráficos para rescatar sus implicaciones en el contexto educativo. Es muy importante, por favor, que no basen todo el aprendizaje en la videoclase. Es muy importante que ustedes den lectura a la guía de estudio para poder hacer su actividad única. Muy bien. Los procesos mentales se localizan en alguna parte del cerebro. En algún momento, desde los anales de la historia, nos hemos preguntado dónde específicamente se localizan el proceso, dónde se localiza el pensar, dónde se localiza el sentimiento, dónde se localizan las emociones. Entonces, esa ha sido la tarea a lo largo de la historia de todo lo que tiene que ver con el estudio y el desarrollo del cerebro. A veces también nos hemos preguntado si la conducta es hereditaria, cómo es que aprendemos, sobre todo los que nos dedicamos a la docencia, cómo se hace este proceso. Las redes neuronales, si estas son la base del conocimiento, ¿no? A lo mejor, bueno, las redes neuronales son términos que vamos a ir viendo más adelante. ¿De qué manera funcionan esas redes neuronales en cada quien?
no funcionan igual, no somos como recetas de cocina, cada uno somos únicos e irrepetibles. Y las emociones se pueden localizar en el cerebro. Este es un tema apasionante porque normalmente ya por cultura hemos pensado que las emociones se localizan en el corazón y no hay mentira más grande y lo vamos a ver también. Ok. Hemos dado por moda la neurociencia, ¿sí? En general, las neurociencias, que son un conjunto de varias ciencias, se encargan de estudiar el sistema nervioso desde el punto de vista interdisciplinario. Tenemos infinidad, aquí por hacer mención, la biología, neurología, química, farmacología, entre muchas otras. Entonces, obviamente, abarca diferentes puntos de vista, diferentes niveles de estudio. Y para efectos de la maestría que ustedes estudian, tratamos de aterrizar a lo que es la neurociencia cognitiva, es decir, cómo son aquellos procesos específicos que se llevan a cabo en el cerebro, como la lectura, como la escritura, como la matemática, todo el proceso de leer o de copiar, no nada más de leer del periódico, es un proceso diferente cuando se lee en voz alta, es un proceso diferente cuando se escribe. Entonces, es apasionante. Sin embargo, desafortunadamente tenemos ahora que se ha dado por moda mencionar neuro en todo. Ponemos neuromarketing, a veces hemos escuchado, la neurodidáctica, neuro por todos lados. Entonces, es verdad que nosotros aspiramos que en algún momento las ciencias biológicas y las humanidades en algún momento converjan. Es verdad, pero sí se ha dado un abuso, un uso y un abuso del prefijo neuro en todos lados. Entonces, y pensamos que eso lo hace o le da un toque de ciencia, y la verdad es que es mentira, debemos cuidar en muchos sentidos este abuso, neurodidáctica, neurofilosofía, neuromarketing. Entonces, sí, el sistema nervioso regula y controla todas las funciones del cerebro, pero la verdad es que sí se ha hecho un abuso. Kandel, Schwartz y Jessel dan una descripción de las neurociencias y dicen que tienen la función de aportar explicaciones a la conducta en términos de lo que es la actividad cerebral. Y cómo es que actúan, es lo que les decía hace ratito, millones de células para ver, para poder hacer la conducta, que es lo que nosotros vemos. ¿Cuál es nuestra conducta? Leer, escribir, brincar, saltar, pensar, toda la conducta. Ok. Se imaginan ustedes que se pudiera hacer un trasplante de cerebro? No es posible y no se hace, ¿no? Pero si fuera posible hacerlo, nos entraría la duda de quién dominaría, si el cuerpo de esa persona o el cerebro trasplantado. Entonces, yo creo que después de la clase, esta pregunta la voy a dejar al aire para que la anoten ustedes y al final, entre lo que quieran participar, si alguno quiere dar respuesta a esto, con muchísimo gusto, vamos a meterlo a observación y a discusión si quieren. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es importante el estudio del cerebro? Bueno, es la base biológica de nuestro comportamiento. Toda la base radica en el sistema nervioso. Está conformado, sí hemos escuchado, por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pero la base, bueno, todo es importante, pero empezamos por una división que es el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo o cerebro, que es exactamente lo mismo, y la médula espinal, que es un filamento de axones que recorren o recubren nuestra columna vertebral. De hecho, la columna vertebral protege a nuestra médula espinal. Y de ahí deriva el sistema nervioso periférico, es decir, trabaja en la periferia. ¿Cuál es la periferia? De nuestro cuello hacia abajo.
son todas las ramificaciones nerviosas. Y ustedes verán, aquí es una muy pequeña división de todo lo que emana del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Es un mapa enorme, pero no quiero que se angustien ni con nombres ni nada de eso. Entonces, tengo un pequeño, bueno, aquí, en esta imagen, podrán ver ustedes el cerebro, la médula espinal, y de la médula espinal cómo emanan todos los demás nervios. Hasta el pinchazo que nos damos con la aguja en un dedo y nos duele es una fibra nerviosa que lleva información a nuestro cerebro, ¿sí? Tengo un video para ustedes que pudiera explicar de una manera analógica el funcionamiento. En el video se hace referencia a un computador y eso lo veremos también más adelante. Incluso las personas poco versadas en anatomía saben que el sistema circulatorio distribuye la sangre por todos los órganos y tejidos del cuerpo, o que el sistema muscular nos permite movernos, además de conocer muchas de las partes y órganos que conforman estos sistemas biológicos. Sin embargo, las funciones y componentes del sistema nervioso, tan esenciales como los anteriores, no son tan conocidos. En este video te los explicamos. Podemos ver el sistema nervioso como el centro de mando de nuestro organismo. Desde el punto de vista morfológico, tiene dos grandes divisiones, cada una formada por distintas estructuras anatómicas. Ubicados dentro del cráneo y de la columna vertebral se encuentran el encéfalo y la médula espinal. Estos órganos son como la CPU de un computador. Se le conoce con el nombre de Sistema Nervioso Central o SNC. Del encéfalo y la médula espinal salen los nervios craneales y espinales respectivamente. Estos funcionan como los periféricos de una computadora. Se le conoce con el nombre de Sistema Nervioso Periférico o SNP. El encéfalo está formado por el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro. Es el gobierno del cuerpo. El cerebelo interviene en el equilibrio y en el tono muscular fundamentalmente. Es como el ministro de justicia de un gobierno. Del tronco encefálico se originan los nervios craneales, que son los que van a actuar sobre la mayoría de nuestras vísceras y la musculatura de la cabeza y la cara, y además reciben los estímulos que se originan en el interior de nuestro cuerpo. Es nuestro ministro del interior. El cerebro, dada su complejidad, es como el resto del gabinete de ministros, coordinado por la corteza, que es como el presidente del gobierno. De la médula espinal se originan los nervios espinales, que son los encargados de poner en funcionamiento los músculos del cuello hacia abajo, y además reciben los estímulos que llegan a nuestro cuerpo desde el exterior. Equivalen a todos los que hacen el trabajo pesado de una sociedad. Esperamos que ahora conozcas un poco mejor el sistema biológico que gobierna nuestras vidas al controlar nuestros músculos, captar estímulos externos e internos y generar respuestas diferentes según cada situación. Bueno, espero que haya sido un poquito más explicativo y esto que es fundamental vaya quedando claro, más claro, ¿ok? Bueno, ¿cuál es las células? Todo el mundo hemos escuchado hablar de las células como la unidad funcional del cuerpo. Y entonces tenemos infinidad de células en nuestro cuerpo. Tenemos las células óseas, las células epidérmicas, las células sanguíneas, pero la célula que es única y exclusivamente del sistema nervioso es la neurona. Y aquí tenemos un gráfico
de una neurona común. Creo que todo el mundo la hemos visto o percibido de esta manera. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia que tenemos los hombres de los animales y otros seres? Precisamente esta célula nerviosa. Existe en nosotros, y vamos a ver el funcionamiento, y bueno, ¿cuál es la conformación o la estructura básica de una neurona? Tenemos un cuerpo, ¿sí? O soma. De este cuerpo o soma emanan unas ramificaciones que se llaman dendritas, ¿sí? Tiene una prolongación alargada, que es un axón, se le llama axón, y este axón puede ser de apenas unos micras, puede ser tan pequeño como una micra o tan largo como de unos 90 centímetros, y me dirán ustedes, ¿cómo es posible? Sí, toda nuestra médula espinal no es otra cosa más que una prolongación de axones, ¿sí? Ok, entonces así de pequeño o así de largo puede ser. Y el axón tiene al final unas terminaciones axónicas que al final, aquí dice es un botón sináptico, es básicamente la estructura de una neurona, ¿sí? Pero tenemos infinidades de tipos de neuronas. Podemos ver, por ejemplo, algunas que tienen ramificaciones muy largas. Por ejemplo, esta célula de Purkinje tiene un pequeño axón y tiene dendritas impresionantemente alargadas. La verdad es que la imagen le hace poco favor porque este tipo de célula tiene como 50 veces más de lo que nosotros estamos viendo en esta figura. Son específicamente del cerebelo. Tenemos otro tipo de neurona, por ejemplo, la célula piramidal de la corteza, también es un axón prolongado, por el tipo de información que tiene que enviar. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué son diferentes? Depende de la funcionalidad que tiene en el cerebro, ¿sí? Entonces, tenemos básicamente la clasificación sería de una neurona unipolar, una neurona bipolar o multipolares. Y también depende la función que estas tengan. Generalmente, la unipolar tiene una prolongación que va hacia el sistema nervioso periférico y otra que va hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Como si fueran en dirección contraria, pero lo que hacen es comunicar. La bipolar contiene dos tipos de ramificaciones y las que conocemos comúnmente, que es la que vimos en el diagrama de la anterior, de la figura anterior, es la más común, la neurona multipolar, ¿sí? Ok. Entonces, depende de la función. No necesitan aprenderse ahorita ni la diferencia de ellas, ni nada por el estilo. ¿Ok? Que sí es importante. En nuestro cerebro tenemos dos tipos de células nerviosas. Las neuronas, que la función que tienen es recibir y mandar información. Y las células gliales. Las células gliales se dice que tienen nuestro cerebro la misma cantidad de neuronas y de células gliales. La verdad es que parece que hay mayor cantidad de glía que de neuronas. La glía tiene la capacidad, o más bien son un soporte para las neuronas, forman un soporte. Y también hay muchísimos tipos de células gliales. Entre ellas, las más conocidas son los astrocitos, la microglía y la oligodendroglía. Una de ellas, bueno, una de la función que tiene, por ejemplo, en nuestro cerebro no hay un cementerio de neuronas. Entonces, ¿qué pasa cuando una neurona se muere? La glía tiene la capacidad de poder absorberla, de fagocitarla para absorberla. Y otra función muy importante que tiene, entre otras que tienen, es que de estas células gliales forman la mielina. Y la mielina es una recubierta que tiene el axón, aquí lo podemos ver. Este axón está recubierto por unos nódulos, se llaman nódulos de Rambier. Estos nódulos son unas capitas de grasa que tiene el axón y lo recubre. ¿Cuál es la función de esta mielina? Es súper importante, porque lo que hace es
¿sí? Hacer que pase el impulso nervioso. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, un cable de luz que nosotros conocemos, sabemos que tienen el metal o las fibras metálicas dentro por donde pasa la electricidad y tienen una recubierta plástica que hace que nosotros al sujetarlo pues no tengamos esa descarga. En una neurona funciona al revés, ¿sí? El impulso en teoría va por abajo, por el axón, pero ¿qué hacen estos nódulos de Rambier o mielina? El impulso brinca de uno a otro y lo hace muchísimo más veloz. Tenemos, por ejemplo, que ante los muchos tipos de neurona, otras que son muy importantes tener, vamos a ver lo de la mielina más adelante, ¿eh? No crean que lo dejé pasar así. Es muy importante la información, pero para terminar con los tipos de neurona, tenemos estas que son sensoriales, interneuronas y motoras. El funcionamiento primordial para nuestros reflejos se lleva a cabo a través de estas tres importantes neuronas. Las sensoriales son aquellas, y vamos a analizar o a identificar el nombre por sensorial, y sensorial viene de sentidos. Entonces, son las sensoriales las que llevan la información del medio ambiente hacia el cerebro. Por ejemplo, de nuestras manos, que sabemos que tenemos el tacto, todos sabemos que tenemos 5 sentidos. La verdad es que no tenemos 5 sentidos, tenemos como 15, pero los más conocidos son 5. Entonces, son las que envían, estos 5 sentidos envían la información del mundo exterior hacia el interior. Por ejemplo, nuestro tacto, ¿sí? Nuestro tacto recibe 4 tipos de información sensorial, que es el dolor, el calor, la presión y el frío. Entonces, tenemos diferentes tipos de neuronas sensoriales en cada milímetro de nuestra piel. Dependiendo las circunstancias, llevan la información a ya sea a una interneurona, que es la que va a hacer conexión en la médula espinal y mandar la información al cerebro, y si el cerebro diera una información, la neurona motora, que quiere decir de moverse, es la que va a mandar la información al músculo o a la glándula para que actúe. Y entonces este ejemplo es maravilloso. Tenemos reflejos monosinápticos o polisinápticos. Monosinápticos porque solo se requiere de una conexión de una neurona, o la función de un arco, o reflejo multisináptico cuando interfieren más de 2 neuronas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fuente de calor, una vela, y tenemos esta célula sensorial, aquí está marcada como esta línea azul. La persona está tocando con el dedo la vela, todo mundo sabemos, bueno, nos quemamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta sensación? El calor y el dolor que está a su vez, que va a experimentar este sujeto. Ok, manda la información. Esta información de esta célula sensorial llega a la médula espinal, donde está una interneurona, aquí es muy pequeño, hace el enlace. Si la información es importante, sube al cerebro y el cerebro dice, oye, quita la mano, y entonces envía la respuesta a través de la célula motora, envía la respuesta, ¿sí?, al músculo para que el músculo se contraiga y lo pueda retirar. Así pareciera muy mecánico, pero esto pasa en fracciones de segundo, por supuesto, ¿sí? Ok, y entonces, bueno, para no olvidar el tema de la mielina, perdón, les decía hace ratito que esta vaina de mielina lo que hace es mandar el impulso nervioso, que no es otra cosa más que electricidad que circula por nuestras neuronas, que este impulso nervioso, electricidad, perdón, brinque, ¿sí?, de nódulo a nódulo para que la información sea mucho más rápida y mucho más veloz. La mielina se forma en nuestro cerebro los primeros 5 años de vida. Por eso es tan importante que los primeros años de vida sean ricos en estimulación, ricos en alimentación. Y estimulación no quiere decir sobreestimulación, porque a veces pensamos que
darle demasiadas cosas al niño o saturarlo le hace mucho bien y lo va a hacer más inteligente. Eso es mentira. Sobreestimulamos y hacemos mucho daño. Entonces, es darle atención, estar con él, cuidar. Perdón. Entonces, la función de la mielina es tan importante que esta estimulación y esta alimentación se dé de manera adecuada a los primeros años de vida. Esta fotografía es maravillosa. Es una fotografía real de la mielina. Ven ustedes, los puntos azules son los axones y toda la recubierta amarilla que ven ustedes alrededor de los axones es la mielina. No es así como tan gráfico como en un dibujo. De veras que los microscopios electrónicos nos dan vista a un mundo maravilloso e impresionante. Entonces, vean la importancia de la mielina. ¿Cómo imaginan ustedes que sea la información en este cerebro? Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante la mielina? Bueno, cuando no se tiene mielina, vienen problemas y estragos en nuestro cerebro y en nuestra persona. Una célula normal, por ejemplo, aquí la tenemos, una célula normal con la vaina de mielina sin ningún problema, aquí está íntegra. Pero cuando una célula está dañada, la mielina empieza a desaparecer. ¿Qué pasa cuando desaparece? Hay un síndrome, el síndrome de Guillain-Barré, que es la polineuritis idiopática aguda. Esta enfermedad es una enfermedad que le llaman neurodegenerativa, porque lo que hace es ir degenerando a la persona su sistema nervioso y sin eso no vivimos. O podemos vivir en condiciones muy difíciles. Ustedes recordarán a Stephen Hawking. Él, toda su infancia y toda su adolescencia fue una persona normal. Y una vez que terminó los estudios de la universidad, empezó con algunos problemas motores y lo llevaron a hacer lo que fue al final. Ustedes lo recordarán sentado en su silla, un hombre muy brillante, un premio Nobel, pero las condiciones en las que su cuerpo ya no podía, su cerebro ya no era capaz de poder mandar o gobernar el resto de su cuerpo, ¿sí? Entonces, este síndrome es terrible. Stephen Hawking tenía ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Son dos enfermedades, dos ejemplos de enfermedades muy críticas, muy, muy terribles, pero como esas hay muchísimas que son neurodegenerativas. Ok, era un ejemplo. Déjenme ponerles este video de el impulso nervioso, porque vamos a hablar ahora sobre el potencial de acción. El impulso nervioso consiste en ondas eléctricas que se originan comúnmente en una dendrita o en el cuerpo de una neurona. Las ondas se desplazan a lo largo del axón hasta llegar al extremo de este, en donde por medio de una sinapsis se transmiten hacia otra neurona o hacia un órgano efector, que puede ser una fibra muscular o una glándula. Así de pequeño y así de rápido. Básicamente el impulso nervioso es electricidad que pasa de una neurona a otra neurona y a millones de neuronas. Y esa actividad eléctrica es lo que hace que podamos hablar, correr, brincar, sentarnos, escribir, toda la conducta que nosotros mostramos. Esta imagen nada más es histórica. Luigi Galvani, en 1737, él estaba disecando una rana cuando de repente el bisturí hizo como de electricidad, no sé mucho, pero hizo contacto con una con un filamento de cobre y entonces la anca de la rana se contrajo. Entonces, a él eso le dio muchísima curiosidad.
En esa época yo creo que a mí me ha pasado, yo hubiera pensado que el demonio andaba por ahí cerca, pero bueno, afortunadamente este hombre tenía dote de científico y le causó muchísima curiosidad, y entonces empezó a hacer experimentos al respecto y se dio cuenta que finalmente nosotros y nuestros músculos funcionamos a través de electricidad. Y ustedes lo pueden ver con la diapositiva donde se ve el arco reflejo cuando la persona se está quemando y qué es lo que pasa para poder retirar la mano. Pues bueno, efectivamente todo es actividad eléctrica, ¿sí? Ok, esta actividad eléctrica se da una vez que pasa por el axón, lo vimos en el video, pasa la actividad eléctrica, este es un pedacito de axón, y pasa la actividad eléctrica y lo que hace es, tenemos polaridad, y aquí entra la química maravillosa en juego. Dentro de la neurona, generalmente la polaridad es negativa, y dentro de la neurona la polaridad es negativa porque contiene potasio. Fuera de la neurona, la polaridad es positiva y contiene sodio. Si ustedes se acuerdan de sus clases de química, aquí estamos hablando de la bomba de sodio-potasio. Cada que viene un impulso nervioso, descarga la neurona y lo que hace es cambiar la polaridad, y eso hace que la electricidad pueda pasar a la siguiente neurona, ¿sí? ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber efectivamente cómo se hace este registro? Ok, aquí tenemos que cuando la neurona está en reposo, es decir, cuando no estoy haciendo o ocupando esa neurona, por ponerlo de manera gráfica, si no ocupo esa neurona, la neurona no tiene actividad y está en reposo. Cuando de repente hago una acción, en este momento estoy hablando, pero no me estoy abrochando las agujetas, por ejemplo. Entonces, mis neuronas que tienen la acción de abrochar las agujetas, ahorita están en reposo, ¿sí? En el momento que yo me vaya a abrochar las agujetas, las activo. Entonces, ahorita, las neuronas de hablar son las que están, y de recordar son las que llevan a cabo el proceso. Entonces, llevan de un periodo de reposo a un periodo de acción. Cuando pasa el impulso nervioso, se descarga, ¿sí? Y vuelve a estar en reposo la neurona para poder recibir nuevamente un impulso nervioso y descargarse. Esto es muy común que lo veamos. Bueno, aquí ya vimos que es sodio-potasio, es lo que les comentaba, cómo se cambia la polaridad, ¿sí? Pero la verdad es que cuando encontré esta diapositiva, se me hizo maravillosa, pero la maestra Edith Pisano, que es una estrella, me encontró este GIF que es maravilloso y lo hace más gráfico. Entonces, ok, ¿qué pasa cuando cómo podemos identificarlo? Todo el mundo hemos tenido contacto con un electroencefalograma, y el neurólogo lo que hace es ponernos una cantidad de electrodos a lo largo del cráneo, para poder identificar estos impulsos nerviosos o esta actividad cerebral en cada parte, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver cómo se da esta actividad cerebral. Normalmente, cuando una neurona está en reposo, está, no sé, a menos 70 milivoltios. Y cuando la neurona está activa y se descarga, podríamos llegar hasta los 40 o 60 milivoltios. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene epilepsia? Una persona con epilepsia lo que hace es tener unas descargas eléctricas tan terribles que les llevan a sacudirse de manera involuntaria. Entonces, a todo mundo nos ha tocado, si no ver algo real en vivo, en alguna película o algo así. ¿Qué pasa con estas personas? Las descargas eléctricas que tiene su cerebro en algunas regiones es tal que rebasa los 300 en algunos casos. Y hay personas que pueden tener estas descargas eléctricas sin tener esta actividad motora incontrolable, y hay otras que sí. Depende también de la situación que tenga en su cerebro. Como verán, somos un estuche de monerías, pero maravilloso estuche de monerías. ¿Ok? Aquí viene otro ejemplo del impulso nervioso. Déjenme bajarle primero porque luego... Ok. La función principal de una neurona es la generación y propagación de impulsos nerviosos que corresponden a cambios electroquímicos producidos en su membrana.
El impulso nervioso se transmite a lo largo de su axón y pasa de unas células a otras por zonas de contacto especializadas. En una neurona, al igual que ocurre en todas las células, la membrana plasmática se encuentra polarizada, debido a que los iones se distribuyen de distinta forma a ambos lados de la misma. En el interior hay potasio, pero predominan los grandes aniones proteicos, con carga negativa, mientras que en el exterior predomina el sodio. Como consecuencia, el exterior está cargado positivamente y el interior negativamente. La diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana se llama potencial de reposo y alcanza un valor de aproximadamente unos menos 70 milivoltios. Cuando un impulso nervioso de cierta intensidad llega a la membrana, se produce una alteración de la permeabilidad. Gran cantidad de iones sodio penetran en el interior de la neurona y en menor cantidad salen iones potasio. En ese punto se produce una inversión momentánea de la polaridad, que pasa a ser positiva en el interior y negativa en el exterior. Este proceso se llama despolarización. Y a la diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana, que pasa a ser de unos 40 milivoltios, se le llama potencial de acción. La despolarización de un punto concreto de la membrana induce una perturbación eléctrica en las zonas adyacentes, que sufren una despolarización y alcanzan un nuevo potencial de acción, provocando con ello la propagación del impulso nervioso a lo largo de la membrana. Cuando el potencial de acción ha recorrido unos pocos milímetros, el punto donde se inició la perturbación se repolariza, gracias a que las proteínas transportadoras existentes en la membrana bombean iones sodio desde el interior al exterior y iones potasio desde el exterior al interior. Demasiado tecnicismo, yo lo sé, muy complejo, pero bueno, creo que más o menos representa gráficamente lo que he explicado. Cómo se hace la polaridad y ven cómo se abren las vesículas para poder permitir la entrada o la salida de potasio y de sodio. Es maravilloso. También por eso es necesario cuidar nuestra ingesta de potasio y nuestra ingesta de sodio, que no sea excesivo. Cuando la gente tiene problemas, por ejemplo, de presión arterial, a veces se sustituye o se quita el consumo de sal. La verdad es que es necesario para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, obviamente no es que sea yo médico, ¿verdad? Pero son sustancias que debemos cuidar a veces y que los médicos generales desgraciadamente no nos comentan. Ok, vamos aterrizando y nos vamos acercando todavía más al tema. Ya integramos un nuevo concepto que es la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Se conoce como la comunicación entre neuronas, pero la verdad es que no hay comunicación. Bueno, sí hay y no hay. La sinapsis, ¿sí? Entre un botón sináptico y la dendrita, el axón de una neurona y la dendrita de otra neurona, se pasa información efectivamente, pero la sinapsis es el espacio que hay porque realmente jamás se tocan las neuronas, jamás se tocan, solamente pasa la información. Y aquí lo vemos como un impulso eléctrico, lo vemos como electricidad. Pero si nos vamos y abriéramos ese microscopio todavía más, podríamos ver que no es electricidad. Lo que se comunican son químicos, ¿sí? Una vez que el impulso nervioso llega a la zona final del axón, se transmite a otra neurona o a un órgano efector por medio de un contacto funcional denominado sinapsis. Cuando el impulso llega al elemento presináptico, los neurotransmisores se liberan a la hendidura sináptica y se unen a los receptores de la membrana postsináptica, provocando en ella un incremento de la permeabilidad del sodio. La entrada de sodio despolariza la membrana y hace que el impulso nervioso se propague nuevamente a través de la segunda neurona. Las moléculas de neurotransmisor se reabsorben por la neurona presináptica o se inactivan por enzimas para evitar que el estímulo continúe por tiempo indefinido. La existencia de la sinapsis hace que la transmisión de la información sea un proceso controlado.
Si no existieran, la excitación de una neurona se transmitiría inevitablemente por toda la red de neuronas interconectadas sin ningún control. Muy bien, entonces ya vimos que entramos aquí con otro término que son los neurotransmisores. Y efectivamente, cuando una neurona se comunica con otra, si algo está pasando a través de este impulso nervioso, es la activación o el que se suelten en esta sinapsis esta información química que no son otra cosa más que neurotransmisores. Nosotros tenemos, así como dicen que somos electricidad pura, también somos química pura. Y entonces aquí, bueno, menciono 8 neurotransmisores y la verdad es que cada uno de ellos es muy, muy importante. La verdad es que tenemos nosotros más de 50 neurotransmisores, pero los más conocidos tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, que es de los primeros, el primer neurotransmisor descubierto por allá de los años 20. Entonces, cada uno tiene múltiples funciones en nuestro organismo, dependiendo las necesidades que tengamos. De verdad que funcionamos como un reloj perfecto, precioso. Entonces, la acetilcolina, por ejemplo, tiene mucho que ver en la función de nuestros músculos, por ejemplo, incluyendo los músculos de nuestro sistema gastrointestinal. Y también, por ejemplo, nos programa para el sueño REM, ¿no? No voy a hacer mucho hincapié, nada más en algunas circunstancias, porque no nos da el tiempo. Me encantaría, pero no nos da el tiempo. Por ejemplo, el famoso veneno de la botulina funciona bloqueando la acetilcolina, por ejemplo, y la bloquea temporalmente. Como tiene que ver con los músculos, el Botox se hace con este veneno de la botulina. Y lo que hace la gente cuando se inyecta la botulina es, pues, realmente lo que hace es paralizar. No es que rellene ni que quite las arrugas, sino lo que hace es paralizar los músculos. Por eso es que la persona cuando se ríe parece como una máscara, porque esos músculos no funcionan hasta que el organismo lo absorbe y entonces vuelven a aparecer las arrugas. Pero imagínense si la persona no sabe que es alérgica al veneno de la botulina. La reacción sería realmente catastrófica. Bueno, ok, ¿qué pasa cuando tenemos niveles muy bajos de acetilcolina? Bueno, se presenta el Alzheimer, por ejemplo. En estudios que ha habido en cerebros, se ha visto que tiene un 90% casi de la pérdida de la acetilcolina. Cuando está elevada, ¿sí? Potencia la memoria, hay mayor concentración, mayor aprendizaje, ¿sí? O sea, nuestros químicos deben estar en un funcionamiento medio, normal, que nos permita funcionar adecuadamente. Cuando hay excesos, ¿sí? Hay problemas. Cuando hay disminución, hay problemas. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Que funcionen de manera correcta, en perfecta homeostasis. La norepinefrina tiene que ver con la adrenalina, que la tenemos aquí abajo. La norepinefrina es primo de la adrenalina, y son químicos que tienen que ver con nuestras glándulas adrenales. De hecho, el cerebro le dice a nuestras glándulas adrenales, hey, funciona y produce. Y obviamente recorren nuestro torrente sanguíneo y tienen efectos para la alerta, para la alerta y la relajación, dependiendo de cómo estemos nosotros funcionando. Por ejemplo, elevados niveles de adrenalina nos dan facilidad emocional, nos ayudan con la memoria, tenemos el sistema de alerta y la vigilancia en buenos niveles. Cuando es baja tenemos falta de atención, poca concentración, en algunos casos memorización, memorización y en otros terribles, depresión. La dopamina, por ejemplo, en niveles muy bajos tenemos depresión, hiperactividad, desmotivación, la persona está indecisa. Cuando los niveles son muy elevados, la persona está de buen humor, tiene muy buena iniciativa, hay buena motivación. El GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, tiene, por ejemplo, la particularidad de ser inhibitorio. Todos estos químicos
o inhiben el impulso nervioso o lo excitan, lo aceleran. Entonces, eso depende lo que reciba o lo que lance en ese espacio sináptico. Y con ello la función de acuerdo a lo que se requiera, porque no es lo mismo estar sentado, concentrado para un examen, que ir a cruzar la calle y que de repente tenga un estímulo como que me van a atropellar y yo tenga que reaccionar para salvaguardar la vida. Son acciones diferentes y cada uno de estos químicos depende cómo funcione. Ok, cuando el ASA, el GABA aminobutírico está en un nivel elevado, tenemos buena memoria, estamos como en un estado un poco aletargado, sedado, nos relajamos, nos da sueño, y este GABA está asociado con otro químico que es el glutamato, es un pariente que excita al GABA, eh, y tiene una función con la memoria, pero curiosamente el glutamato es realmente tóxico y es mortal para la neurona. Por eso los niveles deben ser exactos. Cuando alguien se llega a dar un golpe en la cabeza, lo que produce es demasiado glutamato y eso lleva a morir, a la muerte de varias neuronas. Entonces, imagínense qué pasa con un boxeador, con una persona que se dedica a la lucha libre y que tiene constantes golpes sobre ese cerebro, ¿no? Entonces, muchos casos ya los hemos visto documentados por ahí. Ok, la serotonina, las endorfinas, la dopamina, y otro químico, no me acuerdo en este momento, a veces juegan en conjunto, por ejemplo, son las llamadas neurotransmisores del amor. Les voy a recomendar que cuando tengan un tiempecito, porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, en YouTube hay muchas conferencias del doctor Eduardo Calixto. Eduardo Calixto es un neurocirujano, pero se ha dedicado mucho a todo este proceso de los neurotransmisores. Trabaja y da clases en la Facultad de Psicología y trabaja en un psiquiátrico. Entonces, la manera de explicar es maravillosa. Y hay una conferencia específicamente que se llama Amor, Desamor y Apego, creo. Algo así, búsquenlo. Cualquiera es garantía de verdad de que ustedes aprendan un poco más y vean cómo es el funcionamiento de estos neurotransmisores. A mí me encantaría poder explicarles más a detalle, pero de verdad que no tenemos el tiempo. Ok, ¿qué pasa con estos neurotransmisores? Nos hacen funcionar y por ello es que tenemos todas las conductas que nosotros tenemos, ¿sí? En nuestro cerebro tenemos, por ejemplo, unas capas que protegen y recubren al cerebro. Y la idea es que ningún bicho externo traspase, porque son estas capas que les llamamos meninges, protegen nuestro cerebro de cualquier agente externo que quiera hacerle daño. Ustedes saben que cuando nos cortamos, un agente externo, un virus, bacteria, hongo, lo que sea, ingresa a nuestro cuerpo y no es que se quede en el dedo o en la pierna donde nos hayamos lastimado. Lo que va a hacer es caminar para buscar un órgano vital, sean riñones, sea pulmones, corazón y desde luego el cerebro. Todos ellos son ricos, se alojan y una vez que se alojan ahí, bueno, es difícil. Entonces, por eso es necesario atender en tiempo. Ok, las meninges son esta protección que tiene nuestro cerebro. Tenemos aquí, este es un pedacito de cerebro, ¿sí? Tenemos aquí, ven ustedes que el cerebro tiene ciertas circunvoluciones, ¿sí? Bueno, la pía madre es la primer capa que protege incluyendo estas circunvoluciones, ¿sí? Como cuando nosotros, como cuando compramos la carne y estás al vacío, ¿sí? Que se pueden ver los bordes de la carne y así está protegida, así es esta capita de la pía madre. Después viene la aracnoides, que es esta otra capa que se ve aquí, como con cilios, ¿sí? Y bueno, ya no recubre hasta las circunvoluciones, pero le da otra capa, como cuando con como cuando emplayamos algo, ¿sí? Así más o menos. Y luego al final viene la dura madre, que es esta otra capa, que es la tercera, y entre la aracnoides y la dura madre está lo que nosotros llamamos el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, cuando hay un golpe en la cabeza y se inflaman estas meninges, viene una enfermedad que se llama meningitis. Ustedes
verán, para los que tenemos hijos, forma parte del cuadro básico de vacunación, una vacuna contra algún bicho que tiene la particularidad de amar las meninges. ¿Ok? Ok. Hasta aquí vemos cómo se comunica una neurona, qué es lo que comunica, qué posibilidades tiene en nuestro comportamiento. Ok. Pero cuando una neurona se comunica con otra, que se comunica con otra, ¿sí? Y forman un conjunto de comunicación, tenemos lo que llamamos redes neuronales, que es un conjunto de neuronas que tienen una función particular. Les hacía yo un ejemplo hace rato de el amarrarme las agujetas. Por ejemplo, amarrarme las agujetas hace que yo utilice la neurona A, por poner un nombre, la neurona A con la neurona B y la neurona Z, por ejemplo. Entonces, amarrarme las agujetas hace esta comunicación de neurona, de 3 neuronas. Son millones más, por supuesto, pero es un ejemplo. Y eso es lo que hace que yo pueda abrocharme la agujeta. Ok, pero entonces ahora voy a tomar el tenedor. Bueno, va a utilizar esta neurona, con otra neurona. Cada una tiene una red. Por ejemplo, cuando nosotros salimos de casa para ir al trabajo, sabemos que tenemos que salir por la calle, dar vuelta a la derecha, cruzar la avenida, etcétera, el camino que sea. ¿Qué pasa cuando de repente regresamos y la calle está cerrada? Bueno, tenemos que ver qué otro camino podemos nosotros buscar para poder llegar al mismo lugar, ¿sí? Entonces, en lugar de cruzar la avenida, camino 2 calles a la derecha y entonces ahora le tengo que dar vuelta a toda la manzana para llegar, ¿ok? Es una red neuronal. Y la otra es otra red neuronal que yo puedo utilizar como sustitución de la función, ¿sí? Ok. Eso se llama neuroplasticidad. Cuando yo tengo la capacidad de crear una acción y de repente por alguna situación no puedo, como el camino a casa que les comenta, entonces puedo sustituir esa red de neuronas por otra. Por ejemplo, el lenguaje, yo sé que muchos pensamos que la lateralidad de nuestro cerebro es muy específica y que nuestro hemisferio izquierdo se dedica única y exclusivamente a la matemática y al lenguaje, y que nuestro cerebro derecho exclusivamente a la parte artística o al reconocimiento de caras, ¿no? Pero ¿qué pasa si un niño a los 5 años se da un golpe muy severo en la cabeza y pierde la funcionalidad del lenguaje? No quiere decir que ya en la vida va a volver a hablar, no. Quiere decir que puede haber nuevas conexiones, ¿sí? Y a lo mejor ahora ese lenguaje se encuentra ubicado mayormente en el hemisferio derecho. ¿Verdad que no hay una predominancia? Sí hay una predominancia lateral, por supuesto, pero no quiere decir que funcionemos separados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando a alguna persona mayor le da un accidente vascular cerebral, ya sea por un golpe o por un derrame, a lo que le llamamos, ¿cómo se llama cuando tienen un derrame? Bueno, un accidente vascular cerebral. Y obstruye una parte importante del cerebro y la persona deja de hablar, deja de caminar. Si nosotros ayudamos y estimulamos, puede recuperar esa función, pero ya no pasaría por ese daño que tiene. El cerebro tiene que buscar otro camino para que pueda volver a hacer la misma función y pueda recuperar el habla o pueda recuperar la movilidad, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ponerlo más gráfico en este video. No hace tanto tiempo, muchos científicos creían que el cerebro no cambiaba después de la infancia, que estaba preprogramado y fijado para cuando llegaba la adultez. Pero adelantos recientes, en la última década, nos dicen que esto sencillamente no es verdad. El cerebro puede cambiar y cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden cada vez que piensas, sientes o haces algo. Algunas de estas vías están bien transitadas. Son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos de un modo determinado, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella.
Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta, aprendemos una nueva tarea o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar las viejas conexiones es la neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de aprender y cambiar, reprogramando nuestro cerebro. Si alguna vez has cambiado un mal hábito o has pensado en algo de forma diferente, has construido una nueva vía en tu cerebro y has visto la neuroplasticidad en acción, en experiencia propia. Con atención dirigida y repetida hacia el cambio que deseas, puedes reprogramar tu cerebro. La neuroplasticidad, maravillosa, ¿verdad? ¿Vieron cómo en el ejemplo va de una liga muy delgada, empieza a engrosarse con el uso? Bueno, esta foto es preciosa, ¿sí? Es una red neuronal antes de entrenar, por ejemplo, ¿sí? 2 semanas después de esa estimulación cognitiva, vean cómo empieza a enriquecerse la conexión entre neuronas, empiezan a crecer las dendritas, y después de 2 meses, vean cómo está enriquecido. Ahora, aquí me gustaría hacer hincapié. La experiencia, ¿sí? La experiencia es muy, muy importante. Retomaré el ejemplo del amarre de agujetas. Todos nosotros somos unos expertos amarrando las agujetas, pero cuando se le enseñamos a un pequeño, a un niño de 5 años, que apenas empieza a desarrollar esta habilidad motora fina, le enseñamos y bueno, no va a aprender a la primera, ¿están de acuerdo? Es un ejercicio que va a tener que estar repitiendo para poder integrarlo y hacerlo de manera automática. Y a veces pensamos que en el aula podemos hacer lo mismo, repitiendo, y no es así. Hay diferencia, porque se integra la experiencia y lo que debe ser es rico en experiencia para poder realmente haber un aprendizaje. Yo me acuerdo que a mí en la primaria era repetir el 2 por 1, 2, 2, y jamás en la vida le vi utilidad. Hasta que un día, y de verdad no me da vergüenza decirles que cuando estaba yo en la secundaria, de repente me cayó el aprendizaje y decir, es que 2 por 2 es 2 más 2. Si a mí me lo hubieran explicado así, hubiera sido diferente. Entonces, es integrarlo a la experiencia, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Esta foto es una foto obviamente real, ¿sí? Pero esta foto también. Vean ustedes qué cosa más hermosa, y yo sé que ahorita que se las explique. Este es el cerebro de un animal vivo. Vean cómo después del entrenamiento, dice, antes el preentrenamiento y después del entrenamiento. Esta es una fibra, una dendrita normal. 24 horas después, vean cómo esta fibrilla ha crecido. Vean esta, por favor, vean esta, cómo va creciendo las fibrillas, ¿sí? Es importante, por ejemplo, después de haber integrado algo, que el cerebro descanse, porque es cuando se dedica a hacer este crecimiento de dendritas, para empezar después a conectarse con otras. Este ejemplo es precioso, ¿ok? Bueno, así se da el aprendizaje, pero no es por repetición, de verdad, ahorita lo vemos. Bueno, me encantaría poder darles más conceptos, no tenemos el tiempo, ¿sí? Lo van a ver, no se preocupen, no nada más en esta asignatura, porque tienen 3 semestres por delante donde van a poder verlo de verdad a detalle. Y esto que van a ver, por ejemplo, mucho de lo que he explicado ahorita, lo van a entender mejor con esta base en la asignatura que viene para el siguiente mes, que es contexto familiar, donde se hace más hincapié en el contacto, en esta parte cultural que les decía hace ratito, y en el contacto con la familia, en el contacto social, es fundamental. Entonces, esto lo van a ver más adelante, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la corteza, que es importantísima, los lóbulos frontales, que es donde radica todo lo que somos como especie. Tenemos varios lóbulos. Esto lo van a ver, de hecho, tomé esta
esta imagen de su guía de estudio, tenemos diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo occipital, que es la parte de atrás, que es finalmente donde radica mayormente todo nuestro sentido visual. El lóbulo parietal, que obviamente como tenemos dos hemisferios, tenemos el parietal derecho, el parietal izquierdo, el occipital, el lóbulo temporal izquierdo y temporal derecho, y el frontal. Ok, el ejemplo me encanta porque dice, por ejemplo, cómo utilizamos todos los lóbulos en un estímulo. Fíjense, una campana, el reconocimiento de una campana. El sonido va a ser captado por el lóbulo temporal, la textura por el lóbulo parietal, el color y la forma por el occipital, pero la función de la campana, para qué sirve, cómo la puedo utilizar y para qué específicamente la estoy utilizando en ese momento, que es lo más complejo también. Todo es complejo, pero eso me lo da el lóbulo frontal, ¿sí? Ok, vienen las funciones de la corteza cerebral. Esta imagen viene en su guía de estudio, también la tomé de ahí. Entonces, bueno, insisto, no quiero que se angustien porque no se han aprendido todos los nombres científicos, no importa. Lo importante es que hayan integrado cómo es que funcionamos de manera muy general para poder ser lo que somos, ¿sí? Empezamos con las células, fíjense. Hicimos el recorrido más específico a las células nerviosas, cuáles son las partes, cómo funciona en el impulso nervioso, en la descarga del potencial en reposo y el potencial de acción, la sinapsis, qué se comunica en la sinapsis, que son los químicos, y todo esto ¿para qué? Porque eso es la conducta que nosotros podemos observar. Quizá esto solamente lo podamos ver en una foto, ¿sí? En un libro, pero la conducta sí es lo que observamos y es lo que somos en todo momento. Entonces, a veces decimos que las neurociencias efectivamente son todo este conjunto de disciplinas. Ya vimos nosotros, por ejemplo, la química, cómo se integra para poder dar explicación a esta bomba de sodio-potasio, la fisiología, la neurología, muchas ciencias que en conjunto a qué nos llevan a estudiar el sistema nervioso y esas bases para poder entender la conducta, nuestras emociones, que estas emociones la van a ver ustedes a mayor detalle en contexto familiar, cómo es que funcionamos, cómo funciona la mente humana y los procesos que llevamos a cabo para poder aprender, leer, brincar, escribir, etcétera. En general, lo que nos lleva a este aprendizaje, todos estos son procesos cognitivos, ¿sí? Van a ver también ustedes en su asignatura que las neurociencias se dividen en las ciencias no conductuales y las conductuales. Las conductuales son todas estas que tienen que ver con efectivamente el sistema, el funcionamiento del sistema nervioso, pero que están relacionadas con la cognición, con el aprendizaje, con la emoción y la conducta, ¿sí? Todo lo que es observable, la conducta. Y las no conductuales, sí se interesan en el sistema nervioso, pero más en el funcionamiento. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente sodio, cuando no hay suficiente mielina, etcétera? ¿Ok? Ok, ahora creo que es hora de aterrizarlo ya al campo educativo. Es importante que nosotros comprendamos las bases anatómicas, fisiológicas y biológicas, que es lo que acabamos de hacer en el proceso de aprendizaje para poder llevarlo al campo educativo, pero no es realmente que de laboratorio podamos llevarlo al aula, no es posible. Sí sabemos, por ejemplo, que los neuroquímicos algunos nos hacen feliz y otros nos hacen sentirnos tristes. Por ejemplo, si un niño está muy contento, sus niveles atencionales se elevan y ese niño está muy dispuesto para el aprendizaje. Pero si el niño trae una situación de familia, de casa, lo regañaron, etcétera, se le murió el abuelito, lo que sea, viene con otra química en el cerebro. Y entonces, si está triste, sus niveles atencionales están muy bajos y ese niño, aunque yo me pare de pestañas, no va a aprender por la situación que trae. Cuando hacemos referencia a que nosotros tenemos que procurar un ambiente en cuanto a emociones en el aula, no es que yo, docente, llegue feliz,
sino que procure un ambiente en el aula que haga que al niño, por lo menos lo que sea que traiga, se le olvide un ratito, ¿sí? Y entonces esté más ávido para poder aprender. Entonces, el implementar estrategias didácticas innovadoras que faciliten esta apropiación del conocimiento, de verdad que tiene un largo camino que recorrer. No es, como les comentaba, que se lleve del laboratorio al aula. Para eso, es importante llevar este camino, ¿sí? La neurociencia, con todas las demás ciencias que se encargan, nos dicen qué y cómo funciona el sistema nervioso. Ok. Pero antes de pasar al aula, tiene que pasar a la psicología, porque estamos hablando de conductas, ¿sí? Y esas conductas tienen que enlazarse con la neuropsicología, que es la ciencia que se encarga de los procesos, de cómo se llevan a cabo los procesos dentro del cerebro. Entonces, una vez que la neurociencia le aporta esto a la psicología y lo enlazamos con la neuropsicología, necesitamos ayuda. Todavía no podemos llevarlo al aula. Necesitamos, ¿sí?, de la pedagogía, que es la ciencia que se encarga de todos esos, bueno, de los procesos o de la parte educativa y del aprendizaje. Y aquí me atrevería yo a agregar, no nada más del aprendizaje, sino de la enseñanza, porque a veces pensamos que el aprendizaje todo depende del niño, y como docentes nunca nos ponemos a pensar si la manera en la que yo estoy enseñando es la adecuada. Ya me dirán ustedes cómo fue esta sesión. Me encantaría de verdad escuchar o leer sus comentarios al respecto, porque a veces pensamos que lo que explicamos es perfectamente claro y la verdad es que a veces no es cierto. Entonces, ok, la pedagogía, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, nos va a acercar, va a tratar de traducir, ¿sí?, para poder ayudarnos a implementar esas estrategias. Y entonces, cuando ha pasado todo este recorrido, entonces sí puede llegarle al docente, ¿sí? Entonces, hablar de neuroeducación todavía, de verdad, estamos en pañales, de verdad. Todavía nos falta mucho camino que recorrer. Orgullosamente yo les puedo presumir que antes yo decía que ni la UNAM, que yo soy egresada de la UNAM, amo mi escuela, pero ni el TEC, ni la UAM, ni la NAHUAC tienen esta capacidad todavía para poder hacer todo este recorrido y realmente aplicar en el aula algo que sea, que se lleve a cabo de manera en estrategias aplicadas a apoyar procesos como el análisis, como la síntesis, como fomentar el pensamiento crítico. Nosotros como instituto, por eso digo orgullosamente, les presumo que estamos trabajando en ello. Ustedes ya llevaron a cabo o han trabajado ya este mapa cognitivo de aspectos comunes. A los que ya han hecho la asignatura de teorías del aprendizaje, también han trabajado otra estrategia que es V de Going, y nosotros que hemos estado trabajando realmente mucho en este tipo de procesos, ya podemos llevarlo. Lo hemos hecho con ustedes, ¿sí? Trabajado para fomentar todo este tipo de cognición y que puedan ser aplicables en el aula, de veras que detrás de cada una de las asignaturas que ustedes llevan a cabo hay un trabajo impresionante, de veras, y apasionante para que ustedes lo puedan aplicar. Esto ya lo vimos. Ok, vincular el proceso de aprendizaje, entonces, no está tan sencillo, pero intentamos que sea ese vínculo con las funciones cognitivas para fortalecer las competencias para la vida. De verdad, es padre y es bueno aprenderse el 2 más 2 y el 2 por 2, pero hay que, a través de la experiencia, procurar hacerlo llegar al alumno para que sea competente para la vida. Es lo que tenemos que hacer, por eso parte de nuestra misión es formar formadores. Nosotros los formamos a ustedes porque sabemos que ustedes allá el compromiso que tienen es muy importante y formamos para la vida, de verdad, como papás, como docentes, formamos para la vida. Otra es tener una visión más integral del aprendizaje humano, enlazados a los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Les va a encantar cuando ustedes lo vean en la asignatura de contexto familiar,
porque la verdad es que la situación, el enlace que debe haber con el primer entorno social, que es la familia, es fundamental, ¿sí? El problema de la relación mente-cuerpo, ya me lo terminamos, ¿eh? El problema de la relación mente-cuerpo. Descartes concebía al ser humano como una dualidad, ¿sí? Por un lado las ideas y por otra parte el organismo. Y entonces pensamos o pensábamos que el cerebro es una entidad independiente y el cuerpo es otra entidad independiente. Y desgraciadamente así lo vemos hoy día. Cuando ustedes vean la asignatura de teorías del aprendizaje, verán en la primera lección, esto es muy importante, porque se hace un comparativo entre las ideas platónicas y aristotélicas. Y Platón concibe al ser humano como una dualidad separada y Aristóteles como una unidad integrada. La neurociencia hoy día, ¿sí? Después de 2500 años, confirma lo que decía Aristóteles, que somos una unidad integral que no puede ser separada. Entonces, me encantó ponerles que vemos memes comúnmente como están en conflicto constante el corazón y el cerebro, porque dices que si me hubieras advertido no me hubiera metido, siempre sale uno con benditas por todos lados. La verdad es que las emociones se encuentran en el cerebro, no en el corazón. Entonces, pero es debido a esta dualidad que tenemos preconcebida, que así funcionamos. No es cierto, ¿sí? Y esta imagen decía, mantenerlos en armonía es importante, porque cuando hay desacuerdo entre ellos, nuestros sueños no avanzan. Mentira. Están integrados en el cerebro y nosotros tenemos la maravillosa capacidad de autorregularnos. Por eso es tan importante que a los niños, cuando las emociones son básicas, las emociones son básicas en nuestro cuerpo, las tenemos desde que nacemos. Y lo que parte de nuestra obligación como papás, como docentes, es ayudar a que los niños las regulen. A veces por flojera o por desconocimiento no lo hacemos y bueno, ese nivel lleva a que ese niño no tenga un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones cognitivas? Bueno, me salté esta de localizacionismo porque es como antes se pensaba, que nosotros teníamos, de acuerdo a las protuberancias que teníamos en la cabeza, perdón, era como nos comportábamos. Digo, fue un intento maravilloso de tratar de entender cómo es que funcionamos, pero no es así. La cognición, la emoción y la conducta van enlazadas y todas se generan en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones cognitivas? Ya las importantes, bueno, todas son importantes, pero a las que son todavía más complejas, atención, memoria, percepción, las praxias, que son todos estos movimientos que tenemos, ¿sí? Y las más complejas, que son las funciones ejecutivas, que llevan al pensamiento, al lenguaje. El lenguaje es de las manifestaciones más importantes que podemos tener como seres humanos. Entonces, y obviamente es una herramienta social, porque no es que el niño aprenda por sí solo, necesita que alguien se lo enseñe, ¿sí? Y para ello el ser humano es importantísimo. Esta cultura. Un científico, Luria, ¿sí? La postura de la neuropsicología rusa cobra o ha cobrado mayor relevancia últimamente. Siempre ha existido desde principios del siglo pasado. La verdad es que poco se le había hecho caso, en primera por la traducción. Si es difícil traducir del francés o del español, perdón, del inglés al español, del ruso, imagínense. Y las traducciones a veces tienen demasiadas deficiencias. Entonces, el mayor representante, el doctor Alexander Romanovich Luria, lo van a encontrar ustedes muchísimo en las lecturas que van a ver en esta rama de la neurociencia. Él postuló que el proceso psicológico superior o función cognitiva es el sistema funcional, es un sistema funcional muy complejo, que es autorregulado y debe ser mediatizado, cuyo origen es social. ¿A qué hace referencia? Sí tenemos efectivamente la parte biológica y la parte genética, no lo podemos negar, pero estos procesos cognitivos, que es lo que acabamos de ver, la atención, la memoria, etcétera, ¿sí?
no los sabemos y no los vamos a aprender solos. Necesitamos este entorno social que nos los enseñe, ¿sí? Y las emociones que nos ayuden a autorregularlas también. Todo ello, esto genera nuestra conducta, ¿sí? Todo esto lleva al desarrollo de nuestra personalidad, ¿sí? Y al desarrollo de nuestra psique, de nuestras funciones psicológicas. Obviamente esto no se da porque sí. La cultura es muy importante, muy importante. Desde que nace el pequeño tenemos contacto con él y desde que nace él está absorbiendo como esponja todo lo que tiene alrededor. No es que el niño lo podamos dejar sentado ahí, que aprenda todo. Hemos crecido o nos hemos desarrollado profesionalmente con la idea de que de estas fases o de estos estadios que comenta Piaget, pero la verdad es que es como como muy reduccionista, reducirnos nada más a meros procesos. No, somos seres humanos, somos seres sociales y eso lo refleja nuestra psicología y nuestra conducta, ¿sí? Entonces, la cultura es muy importante. ¿En qué sentido? No hablo de cultura cuando que se lea mucho, que se sepa mucho, no, de transmitir todo lo que somos como especie a los pequeños. Por ejemplo, que la taza, por ejemplo, yo que he estado tomando mi café o mi agua, no me puedo servir, no sé, los frijoles en la taza. Podría, pero culturalmente la taza es para el café. Puedo comer el uso de los cubiertos, por ejemplo, le enseño al niño cómo debe comer con la cuchara, que es para los líquidos, el tenedor y el cuchillo para poder picar, el tenedor para poder pinchar y comérmelo y llevarlo a la boca. No podría, por ejemplo, con el cuchillo agarrar la sopa y comerla. Aunque suene risorio, son estos rasgos culturales de cómo hacer, cómo comportarnos, en qué condiciones, qué es lo que transmitimos a los pequeños. Por eso es que ello es lo que nos va empujando a todos estos procesos. No podemos dividirlo. Y esta psicología rusa, déjenme decirles, que desde entonces ya percibía al ser humano como una unidad. Entonces tenemos que empezar a cambiar todo este tipo de ideas, ¿sí? Muy bien. Me encantaría poder seguir platicando con ustedes. El tiempo ya no me lo permite. Yo sé que ustedes tienen también muchas cosas que hacer. Entonces, lo van a ver ustedes cuando den lectura a su guía de estudio y cuando den lectura a todas las demás asignaturas. De verdad es apasionante, de verdad van ustedes a disfrutar mucho sus estudios. Y no nada más es los estudio y los integro, sino aplicarlos va a ser maravilloso. De verdad que cuando puedan compartirnoslo va a ser maravilloso para nosotros.